Bendiciones para todos, amables hermanos, hermanas, bienvenidos al programa de la lección de la escuela sabática, el estudio de ella que siempre hacemos aquí por Radio Advenimiento y Advenimiento TV. Martes 19 de mayo, le damos la bienvenida a todos los que están en sintonía de este canal Advenimiento TV. En los lugares donde está la señal, como es San Antonio, Texas, en el 51.3. Saludo para todos los hermanos allá que ven Advenimiento TV. 17.4 en la ciudad de Austin, igualmente un saludo para ustedes. 51.2 en Houston, bendiciones para todos ustedes, amables televidentes, y para todo Dallas y sus alrededores, un saludo a todos los que miran el 55.7 y los que escuchan la 990M en Dallas, Texas y sus alrededores, Radio Advenimiento, igual bendiciones para todos. Elisha está conmigo nuevamente para estudiar la lección de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy agradecida de estar aquí, de tener otro año de vida. Amén. Y feliz de poder aprender más sobre la Biblia y la verdad de Dios. Ah, mira, qué bien, qué gustos nos da de que estés cumpliendo años y este día que estás aquí. Sí. Estudiando la lección junto con todos los televidentes. Bueno, te deseamos muchas bendiciones. Muchas gracias. Deseamos que Dios en este nuevo año que te da, pues te dé más sabiduría para vivir y te dé ese temor de respeto hacia Él cada día. Y de veras, deseamos que Dios te bendiga con mucha salud y te prospere. Gracias, gracias. Bueno, vamos a orar para que este estudio de la lección, pues nosotros podamos, hermanos, entenderlo y pueda servirnos en nuestra vida. Vamos a orar. ¿Quieres hacerlo? Nuestro Dios, en que amoras en las alturas de los cielos, gracias por esta oportunidad de aprender de tu palabra. Amén. Te pedimos, Señor, que abra nuestras mentes para aceptar tu verdad y que nosotros podemos amar esta verdad y vivirla y testificar al mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Este día vamos a mirar cómo la iglesia del desierto experimentó un problema que todavía sigue experimentando la iglesia de hoy. Y es la influencia de los incrédulos sobre el pueblo de Dios. ¿Cómo sucedió esto en la iglesia del desierto? Bueno, las escrituras nos dicen que hubieron allí gente incrédula, gente que fue problemática. ¿Quiénes eran esas personas, Elisha? En Números 11, versículo 4, nos revela quién eran esas personas. Números 11, 4. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Así que nosotros miramos acá que habían personas extranjeras que se habían mezclado en el pueblo de Dios. ¿Y qué fue lo que ellos querían? En ese entonces eran carne. ¿Y qué era lo que Dios les estaba dando de comer? Maná. Ah, pero ellos no querían eso, No. no querían el pan del cielo, ¿verdad? Deseaban otra cosa. Querían carne. Ahora esa gana de querer comer algo diferente de lo que Dios les daba, influyó sobre el pueblo. El pueblo de Israel también le entró aquel deseo igual que ellos de querer comer carne. Así es. Bueno, entonces nosotros miramos que esto pues ya trajo un problema en la iglesia, Sí. ¿verdad? Porque Dios estaba enseñándole al pueblo que quería cambiarles su dieta, ¿verdad? Que ellos habían tenido en Egipto basada en la carne. Y ahora el Señor pues está dándoles maná del cielo, pan de ángeles. Era algo completamente diferente. Y nota cómo los incrédulos, pero ¿quiénes podrían haber sido estos incrédulos? Esta gente extranjera que se mezcló con ellos. Bueno, tenían que haber sido egipcios, ¿no? Tenían que haber sido gente de Egipto que al ver el poder de Dios manifestado, dijeron,
este es el Dios de los hebreos. Ujú. Es mejor que nos unamos con ellos. Y se mezclaron. Pero mira, aquí entonces vemos que la unión de los incrédulos con el pueblo de Dios, por las razones equivocadas, tarde o temprano, le trae problemas al pueblo de Dios. Así es. El don de profecía, ¿cómo nos habla de esto? Si lo quieres leer, por favor. Sí, en Patriarcas y Profetas, página 433, dice: la multitud mixta que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. Los que la componían decían haber renunciado a la idolatría y profesaban adorar al Dios verdadero, pero su educación y disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus caracteres, de modo que en mayor o menor medida estaban corrompidos por la idolatría y la irreverencia hacia Dios. Ellos eran los que más a menudo suscitaban contiendas, eran los primeros en quejarse y corrompían el campamento con sus prácticas idólatras y sus murmuraciones contra Dios. Ajá, Patriarcas y Profetas, página 433. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves este problema que había en la iglesia en ese tiempo? Había leído también en Patriarcas y Profetas, en capítulo 25, que la multitud mixta también era mixta, porque no solamente salieron las personas de Egipto que sí querían servirle al Señor en el desierto, sino también salieron personas que temían las plagas en Egipto, o otros eran que salieron por emoción y curiosidad, no estaban completamente dedicados al Señor. Y entonces la influencia de esta actitud ya se sobrepasó en el campo israelita. En otras palabras, no se habían convertido a Dios, ¿verdad? Eran personas medio convertidas, como decimos hoy. Sí. Eran personas que se habían unido a la iglesia, pero no se habían unido a Cristo, digámoslo así, porque no habían entregado completamente su corazón al Señor para que lo cambiara. Seguían aferrados a su idolatría, profesaban adorar al Dios verdadero, pero siempre acariciando sus ídolos, y eran irreverentes y también eran bien contenciosos. Se quejaban y corrompían, dice, el campamento con sus prácticas y sus murmuraciones contra Dios. En otras palabras, esta gente era la que incitaba al pueblo de Dios a que se rebelara contra el Señor y que se opusieran a la dieta que Dios les estaba dando, que era el maná. Ellos eran los que decían: oh, qué diera que nosotros pudiéramos comer carne. Mira que lo da hasta con signos de admiración. ¿Quién nos diera comer carne? Un vivo deseo, dice, un anhelo que ellos sintieron. Y así vemos este gran problema. Bueno, pero había un mandato de Dios que el Señor pues quiso que siempre se tuviera en cuenta, y era el cuidado de no unirse con los incrédulos. ¿Cuál era ese mandato que Dios había dado con respecto a la unión con los incrédulos? En Deuteronomio 7, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviaré a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mira qué interesante. Este mandato el Señor lo tiene que dar a raíz de lo que estaba observando, que estaba ocurriendo en su pueblo debido a la influencia de los incrédulos. El Señor tiene que venir ahora y legislar. Y mira, ¿qué te parece lo que Dios dice? Me parece fuerte, pero es la verdad. Si una persona se une a un incrédulo, la influencia de ese incrédulo puede sobrepasarte
o si no a ti, a los hijos que van a tener después. Ujú. So, tenemos ejemplos en la Biblia de, por ejemplo, el rey Salomón, que se unió a Ujú. varias mujeres Exacto. de otras creencias y tuvo un tiempo que su corazón estaba apartado de los principios buenos de Dios. Y escribe la hermana en el espíritu de profecía que fue misericordia de Dios después que sí su esposa, una de sus esposas, sí se convirtió para servir al Señor, pero había mucho dolor en su relación porque tuvo un tiempo que estaba apartado de Dios. Así es. Bueno, veamos cómo el apóstol Pablo también se refiere a este punto en 2 Corintios 6:14. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? A ver, ¿qué aprendes tú aquí en este versículo? Todavía en este tiempo, ya en la época después, digamos, del Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento, ¿sigue valiendo aquel principio que Dios estipuló? Claro que sí, porque Dios no cambia. Ujú. Sus principios todavía se deben de vivir hoy en día, porque al final Él quiere protegernos de esa Exacto. influencia. Dice la Escritura que esa influencia mundana nos puede destruir prácticamente. So, hoy en día deberíamos orarle mucho al Señor que nos ayude a no unirse con los incrédulos, porque si no nos podemos perder. Ujú, exactamente. Mis hermanos y hermanas, aquí pues vemos que el Señor está a través de lo que pasó allá en el pueblo de Israel en el desierto, enseñándonos, ¿verdad?, de los peligros también que suceden ahora. Vamos a ver de qué manera esto también ocurre ahora. ¿Cómo dice el don profético? Dice así en Comentario Bíblico, tomo 2, página 994. Los israelitas fueron amonestados para que no tuvieran ninguna relación con los idólatras, para que no se unieran en casamiento con ellos, y que tampoco en forma alguna se pusieran en peligro de ser afectados y corrompidos por sus abominaciones. Se les aconsejó que rehuyeran aún la misma apariencia del mal, que no se aventuraran en los linderos del pecado, pues esa era la forma más segura de ser sumergidos en el pecado y la ruina. Y también dice, en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 499, Dios prohibió estrictamente que su antiguo pueblo formase alianzas matrimoniales con otras naciones, pero los paganos estaban en una condición más favorable que los impenitentes de esta época, quienes teniendo la luz de la verdad se niegan, sin embargo, con persistencia a aceptarla. En otras palabras, ¿está ocurriendo lo mismo en este tiempo en la iglesia? Es decir, está también ahora el pueblo de Dios, tanto en los hombres y las mujeres, están algunos haciendo esa unión con los incrédulos y ya les está yendo mal por eso. Me puedo imaginar que sí. No conozco a nadie personalmente fuera de mi iglesia que es así, pero estoy segura que hay hermanos o hermanas sufriendo quizás ahora las consecuencias de un yugo desigual, y me puedo imaginar que es un matrimonio muy triste, pues es una guerra prácticamente entre los principios de Dios y los principios del mundo. Así es. No todos mis hermanos los que se casan con alguien que no es del pueblo del Señor, del pueblo remanente, no todos, por supuesto, les está yendo mal. Algunos, gracias a Dios, la mujer o el hombre, pues han abrazado el mensaje y están, yo diría que hasta siendo mejor que el que estaba dentro de la iglesia. Pero hay otros que sí, tristemente, no les está yendo bien. Están teniendo problemas porque sus esposos o sus esposas no están
no están de corazón en el mensaje y acompañan cuando ellos quieren a la pareja, al templo. En cuanto al mensaje adventista, que es el que pues nosotros profesamos, no lo quieren vivir completamente. Encontramos de que tal vez ella, por ejemplo, en esto de la reforma pro salud, ella sí quiere que sus hijos y ella misma y el esposo pues vivan los principios de la reforma pro salud, y quiere tal vez ella que se haga un cambio en la dieta, y de repente encuentra de que él dice no, yo quiero comer de todo, yo quiero seguir con mi manera que siempre he acostumbrado a comer, y de repente le dice yo no voy a ir a la iglesia ahora, ve tú, yo me voy a llevar a los niños para el parque. Y es bien difícil, y esto que estoy poniendo de ejemplo con una hermana, sucede también con hermanos. Este servidor ha tratado con diferentes personas a lo largo de mi ministerio, y he visto esos sufrimientos de haber lamentablemente escogido a alguien allá afuera del pueblo de Dios, y que vino con sus influencias, vino con sus cosas y nunca las quiso abandonar. De manera que el consejo de Dios que dio para proteger, como decía Elisha, a sus hijos, hermanos, sigue siendo válido. Y se requiere de mucha sabiduría, de mucha, digámoslo así, sumisión a este requisito, para que no se vaya a hacer una relación con alguien que no abraza el mensaje adventista o el mensaje de Dios, y termine sacándolo o sacándola al que está en las filas del Señor. Hay que tener mucho cuidado. Y otros pues no han sacado a la esposa o no han sacado al esposo, están en la iglesia, pero por lo general son bien problemáticos también. Y Sí. son los que traen las costumbres que quieren introducirlas en la iglesia, como por ejemplo el de seguir celebrando las fiestas paganas. Hay muchos que de afuera trajeron al pueblo remanente pues la costumbre de seguir celebrando Navidad, de seguir celebrando Día de la Madre de la manera pues como lo hace el mundo, y así Halloween y otras. Entonces de repente vemos en la iglesia que está la iglesia cambiada, que en la iglesia ya se están haciendo cosas como el mundo. Pero ¿quién introdujo eso? Algunos que, como la multitud mixta, se unieron al pueblo remanente, pero en su corazón seguían acariciando ese tipo de idolatrías, y las introdujeron, y en el pueblo de Dios las aceptaron, y por eso vemos a la iglesia ahora que está igual que el mundo en el paganismo. Así Entonces es. vemos qué peligroso es que pues estas personas que se unen con otros del pueblo del Señor no hayan entregado su corazón a Jesús. Y debemos, por lo tanto, cuando evangelizamos a una persona, tratar de que entienda bien el plan de Dios, tratar de que antes que se introduzca al pueblo del Señor, sepa bien qué es lo que Dios requiere, y así pues no venga a corromper el campamento, como Así aquí es. tristemente ocurrió. Porque, como dice aquí la última pregunta, ¿cuál es siempre el resultado de estar estrechamente relacionado con los infieles, finalmente? All right. En 1 Corintios 15:33 dice, no heréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestro lo digo. ¿Qué ves tú ahí? Se ve ahí que relacionándose con personas que no saben nada de Dios, nos puede corrompir. Y eso puede pasar si uno no está firme en la verdad y teniendo una comunión con Dios que es pura.
teniendo varias conversaciones y asociaciones con personas del mundo nos puede influir a ser más mundanos que cristianos. Exacto. Es por lo tanto muy importante que una joven o un joven busque dentro del mismo pueblo a esa persona con la cual se quiere unir en matrimonio y no lo busque en el mundo, no la busque en el mundo. Si se va a relacionar con los del mundo, que sea para traerlos al conocimiento del mensaje que Dios tiene para este tiempo. Y si abrazan ese mensaje y se introducen en el pueblo de Dios debidamente conscientes y preparados, entonces pues podría, sí, con confianza una muchacha o un muchacho iniciar una relación sentimental basada en el amor, de noviazgo, para ser más específicos, con esa persona, porque en alguna manera ha entendido el mensaje y lo ha abrazado, y por lo tanto no habrán problemas en la relación, pero venir y buscarlo afuera, ¿cuántos hay que ya no volvieron a la iglesia? Porque lo buscó afuera y se quedó con él afuera. Sí. O se quedó con ella afuera. Es horrible. ¿Cuántos padres de familia hay ahora que se lamenta de que su hijo no está más en la iglesia? Su hija no está más en la iglesia, porque se buscó una mujer allá afuera o un hombre y esta o este lo sacó o la sacó del pueblo de Dios. Entonces vemos que el principio, hermanos, es bien sabio, y desde la iglesia del desierto el Señor lo implementó a raíz de lo que estaban haciendo la multitud mixta con el pueblo del Señor. Pero es interesante que acá dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y efectivamente, si tú tienes la buena costumbre de guardar el sábado, tienes la buena costumbre de tener una dieta saludable, tienes la buena costumbre de ser activa en la iglesia, de estudiar la Biblia y el espíritu de profecía, de hacer cultos en tu casa, si tú tienes todas esas cosas bonitas, de buena costumbre, si tú de repente te fijas en un hombre mundano, inicias una relación con él y te gusta mucho esa persona y terminas casándote, pero esa persona no abraza a Jesús y el mensaje que tiene para este tiempo, todas esas costumbres tuyas, Él te las va a corromper. Así es. Te las va a corromper. Entonces el Señor dice acá que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, las relaciones con la gente del mundo va a echar a perder lo que nosotros hayamos ganado. Así es. Pero esto se aplica también no solamente en el noviazgo, también las amistades. Si tú tienes amigos del mundo, pero no es con el fin de que conozcan al Señor, sino simplemente amigos, y sales con ellos y vas a las tiendas, vas acá, tarde o temprano, ¿qué va a pasar? También puede pasar lo mismo. Amistades pueden sacarte de las buenas costumbres y ese estilo de vida que uno vive como un cristiano. Si uno aprende del estilo de vida de un mundano, va a ser entonces a la perdición. Así es. De manera, hermanos, que dice el Señor acá, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, y para vergüenza vuestra lo digo. Sí, velar. ¿Qué significaría velar en ese contexto que estamos hablando? Ser muy cuidadoso. Exactamente. Hay que tener cuidado, porque Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y especialmente a las mujeres y hombres que están solteros. Él busca ponerles a alguien que peligroso los puede apartar. Por eso es que nuestro principal propósito al tener una relación con una persona que no es del pueblo de Dios debe ser que conozca el mensaje, que conozca a Cristo. Si conociendo a Cristo y su mensaje lo acepta y lo abraza y está en el pueblo de Dios, por eso, entonces podemos, ¿verdad? Sí. Con confianza iniciar una relación. Bueno, vamos a leer el don profético para ver cómo la sierva del Señor Elena White nos amplía más esto. Dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 141. Es un error que los cristianos se asocien con aquellos cuya moral es relajada. Un trato íntimo y cotidiano
que ocupa el tiempo sin contribuir en ninguna medida a la fuerza del intelecto o a la moral es peligrosa. Si la atmósfera moral que rodea a las personas no es pura y santificada, sino que está contaminada con corrupción, aquellos que la respiran encontrarán que actúa casi insensiblemente sobre el intelecto y el corazón para envenenar y arruinar. A ver, ¿qué tú piensas de esto? Es una advertencia muy fuerte que hay que tomarlo en serio con quien uno se asocia, porque no va a pasar de repente, de la noche a la mañana, que uno un día está en las cosas de Dios y el otro día ya no está afuera. Esto pasa muy sutil y muy lento, pero es muy seguro si uno se deja ir y no estar firme. Exactamente. Hay tantos casos de personas que están en el pueblo de Dios, en el pueblo remanente y aún en las iglesias de la verdad presente, que no han abrazado completamente el mensaje y que pueden influir negativamente. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que yo he entrado a la iglesia de Advenimiento. Me gusta cómo la iglesia de Advenimiento hace las cosas, me gusta cómo pone el mensaje, todo lo entiendo y me gusta. Pero yo vengo acá. Pero yo tengo un problema. Y es que yo no creo en eso de que hay que dejar de comer carne. Yo creo de que hay que comer de todo. O sea, hay que seguir en esta vida normal. Y resulta que yo me hago en la iglesia bien amigo tuyo. Y pues comienzo a influir. Tú a lo mejor ya, por la gracia de Dios, ¿verdad? Ya has alcanzado la victoria en eso. Sí. Pero pues tenemos una bonita amistad como hermanos, convivimos, salimos a veces a acampar, participamos en muchas actividades de la iglesia. Y de repente la amistad se va poniendo como más cercana al punto de que tú pues invitas a mi esposa y a mí a comer a tu casa, o nosotros te invitamos a comer acá. Pero en una de esas yo comienzo a minar tu mente y te digo, oye, ¿no crees tú que es demasiado fanatismo esto de estar diciendo que no hay que comer carne? Mira, nosotros hemos preparado ahorita un pollito bien sabroso. Y esto es fanatismo. ¿No crees tú que pues la iglesia de Advenimiento en esta parte como que está mal? Porque está insistiendo en esto de una alimentación sana, pero dejando la carne a un lado. Y mira, y bueno, y hay un momento en que esa amistad es tan estrecha que tú dices, bueno, sí, está bien, pues está bien esta vez. Y logro con esta influencia que tengo cambiar tu manera de pensar. Y por último, te relajas, como dice aquí. Sí. Te relajas y comienzas ya a volver a los caminos de antes. Eso también. Hay que estar, como dice el Señor aquí, velando. Porque se da. Y yo hago un llamado a los hermanos de la iglesia de Advenimiento del séptimo día, los 3 ángeles, de todos los lugares donde hay. San Antonio, Austin, Houston, Fort Worth, Dallas, Denison, Sherman, Corsicana, Fairfield. A todos les hago el llamado. Hermanitos, abracemos el mensaje de Dios completo, tal como lo ha dado el Señor, con todas sus directivas. Y si usted por alguna razón está luchando con algo y le está costando dejarlo, ore, pero nunca influya sobre un hermano diciéndole, como por ejemplo, que eso es demasiado fanatismo, y por ahí pues influyendo para que el hermano tal vez caiga en lo que ha logrado avanzar. No sea usted parte de esa multitud mixta que no abraza completamente el mensaje y por lo tanto induce al pueblo a la desobediencia. Ojalá que todos los hermanos de la Iglesia de Advenimiento pudiéramos comprender plenamente el mensaje de Dios, todo lo que está implicado en estas enseñanzas, y lo abracemos de corazón y caminemos, hermanos, caminemos todos con el mismo yugo puestos en este desierto en el que vamos. No seamos nosotros como la multitud mixta. Y le digo a los jóvenes, a las jóvenes, a los hermanos que están solos, a las hermanas que están solas tal vez,
y que están queriendo iniciar una relación con alguien, les digo, velen debidamente, como dice Pablo, y no vayan a unirse sentimentalmente con ningún incrédulo que no haya conocido primero el mensaje del Señor y que solamente quiere relación con usted, porque lo va a terminar sacando del pueblo del Señor. Le hago un llamado para que en este tiempo final usted se agarre bien de Jesús y le pida de corazón al Señor que le ayude a ser muy inteligente. Y lo mismo con los amigos, con las amistades de afuera. Mucho cuidado, que no nos jalen ellos hacia sus costumbres, sino que ellos vengan y conozcan de este pueblo que Dios está levantando en este tiempo del fin, que es un pueblo peculiar, con un mensaje especial. Oramos para que Dios nos ayude para eso. Sí. Vamos a pedírselo en oración aquí de rodillas. Gracias te damos, Señor, por esta exhortación que nos haces a tener cuidado de nuestra relación con los incrédulos, para que no vengan ellos e influyan sobre nosotros al punto de que terminemos dudando del mensaje, murmurando en contra tuya y pues prácticamente yendo en contra de aquello que nos has enseñado. Señor, te pedimos sabiduría, te pedimos también que podamos ser muy perspicaces para detectar, discernir, y sobre todo, Señor, te rogamos por el corazón de nosotros, para que sea guiado por ti de tal manera que no se vaya, pues en el caso de los que están solteros, a enamorar de nadie que ni siquiera ha conocido de ti y tu mensaje, Señor, porque pues habría mucho riesgo. Te ruego, por favor, que ayudes a los jóvenes y a las jóvenes de la iglesia Advenimiento y de tu pueblo remanente por toda la faz del mundo. Te pido por los hermanos y hermanas que puedan estar solos, solas y tal vez quieran iniciar una relación con alguien, que esta lección les ayude a tener un gran cuidado. Gracias, Señor, por hablarnos de esta manera, porque quieres sin duda que nosotros pues no caigamos en los errores del pueblo de Israel. Oh Padre, danos sabiduría y hacer también en el pueblo de Dios personas que abrazamos de corazón tu mensaje. Te lo agradecemos, lo pedimos también esta ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén.